Una reciente encuesta dice que el 70% de los argentinos tiene temor a ser víctimas de asaltos o de delitos, varios. Y más del 50% de los argentinos dice que tiene miedo de dejar su casa sola cuando sale. Otra encuesta reciente de hace poquito dice que el 62% de los argentinos tiene miedo a perder el trabajo o que alguno de sus allegados, de sus seres queridos, pierde el trabajo. Aún más viendo la proyección, porque yo decía, ¿y dónde está sustentado este miedo, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿O es una paranoia al estilo del 2001? ¿Se acuerdan que decían que venían de un barrio a saquear el otro, ¿no? Y estábamos todos paranoicos. ¿De dónde vienen? Y claro, me encontré con datos duros de la realidad que dicen que la proyección de enero, febrero y marzo para el 2025 es una de las peores, si no la peor expectativa de empleo del mundo respecto a la situación laboral aquí en nuestra República Argentina. Entonces, pensando en todos estos datos y en muchos más datos que pueden aparecer, es razonable que el contexto sensibilice a las personas trayéndoles temores. Obviamente la gente está más sensibilizada hacia la ansiedad. ¿Será que me va a pasar esto a mí? ¿Será que yo voy a perder el trabajo? ¿Será que yo voy a sufrir esta situación? Entonces, claro, el contexto sensibiliza a las personas hacia la ansiedad y hacia el temor. Quiero contarles una anécdota. Un tiempo de nuestra vida con mi esposa compramos un terreno en el año 2015. Perdónamelo, Sol, si no me acuerdo bien la fecha, me olvidé de preguntarte, pero yo calculo que lo compramos a finales de 2015 y en 2017, más o menos, 2018, 2019 nos fuimos a vivir, porque habíamos vivido una desgracia en el lugar donde nosotros vivíamos, ¿no? Tuvimos una desgracia climatológica y bueno, nos quedamos básicamente en la calle en ese momento, pero teníamos el terreno, entonces la idea era empezar a edificar en ese terreno que teníamos. Así que todas las noches yo me iba a cuidar el terreno y me dormía en el auto, me acuerdo que lo metía marcha atrás para quedarme viendo el frente de la casa, porque más de una noche de repente estaba durmiendo y escuchaba ruido y me despertaba. Me acuerdo que lo había llevado a mi perro también y él empezaba a ladrar. Y cuando yo abría los ojos, había dos muchachitos subiéndose al muro, lo que casi era un muro, en ese todavía no estaba el muro hecho, subiéndose listos para entrar, pensando que o el auto estaba vacío o que yo estaba textualmente dormido ahí, que me iban a poder robar lo que teníamos ahí y el auto también. Pero bueno, fueron semanas y semanas que hice lo mismo y recuerdo que de día me separé todo, no sé cuánto tiempo fue, pero para ir a trabajar todos los días con los albañiles, con gente que nos dio una mano para empezar a edificar lo que iba a ser la primera parte donde estamos viviendo nosotros ahora. Y después ya dejé de dormir en el auto y me fui a dormir adentro porque estaba encerrado. Pero igual, como era un barrio que recién se estaba armando, eran casas que recién se estaban armando, prácticamente me iba, después de la jornada de trabajo ahí en el terreno, me iba a la casa de mi suegra donde estaba Lau, Gena y Nasa también. Y me bañaba, estaba un ratito con ellos, comía y me volvía para el terreno, para quedarme a la noche ahí, para que no nos roben las bolsas de cemento, la varilla, para que no nos roben las cosas que yo ya había empezado a llevar. Ese fue un error mío, empezar a llevar cosas cuando todavía no estaba bien. Y uno de esos días que yo llego a casa, entre que entro el auto al terreno y escuché un ruido raro, ¿no? Pero abro y veo cosas que no había dejado en el mismo lugar, o cosas en el suelo. Y cuando voy para el lado de donde habíamos empezado a hacer el baño, había un boquete así que habían hecho, habían roto la pared del fondo y habían sacado un montón de cosas. Herramientas valiosas, circulares, una circular, agujereadora, moladora, un montón de cosas, una garrafa que ya había llevado, que Laura me retó, me dice, ¿para qué llevaste la garrafa? Y dije, bueno, vamos a empezar a llevar cosas, pero bueno, la había llevado ahí. Y eso, bueno, después cerramos bien, hicimos todo nuevo y traté de que, claro, me habían encontrado el timing, ¿no? Sabían que yo me iba a determinada hora, sabían que volvía a determinada hora, y yo trataba de, ese día,
ese día me vine más temprano incluso, porque dije, no será cosa que me están tomando el tiempo esto, ¿no? Entonces me vine y justamente ellos estaban ahí, 1, 2, 3, no sé cuántos ladrones, cuando yo llegaba al auto, porque ese día llegué más temprano. Las semanas siguientes y los meses siguientes fue una situación, no sé si a ustedes le robaron en su casa, ¿no? Pero es una situación de mucha vulnerabilidad. Es decir, entraron a tu casa, estuvieron donde vos te sentás, tocaron las cosas que vos tocaste. Es una situación muy desagradable y ojalá nunca les pase, ojalá Dios los guarde y ustedes sean buenos administradores también de lo que Dios les dio. Pero recuerdo que me llevaron casi todo, lo único que quedó en la cama porque no se la podían sacar y la Biblia que estaba debajo de la almohada porque no les interesó. Después casi todo se llevaron. Y las próximas semanas, los próximos meses, fueron momentos en los que yo no quería dejar ningún momento casi el lugar, ¿no? Me iba antes de que oscureciera y ya volvía también antes de que oscureciera. Porque me había quedado cierto temor, me había quedado cierto miedo que me podría volver a pasar lo mismo. Y cuando lleváramos nuestras cosas, que volvieran a entrar y volvieran a robarnos lo que con tanto tiempo y esfuerzo habíamos adquirido, ¿no? Ese sentimiento de invasión y ese robo de las pertenencias que a uno tanto le cuesta. Pero yo creo, amigos y amigas, que hasta en eso, y sobre todo en eso, afecta nuestra fe y nuestra relación con Dios. Porque a veces lo buscamos a Dios, pero hay cosas que no terminamos de entregarle a Dios. Hay cosas que no terminamos de rendirle a Dios. Y una de esas cosas es los temores que a veces tenemos. Oramos a Dios, buscamos a Dios, pero seguimos teniendo temor a ciertas cosas. Seguimos teniendo miedo a ciertas situaciones. Seguimos teniendo temor a ciertas estadísticas y a ciertas sensaciones que se viven en el ambiente, sobre todo en nuestra querida Argentina. Entonces, seguramente para este año, sobre todo pensando en nuestro contexto, quizás haya en tu vida uno o más temores que quiero invitarte en esta noche a que se los entregues al Señor, porque yo quiero que vos tengas este año un año sin temores. Así se va a llamar el mensaje de esta tarde. Vamos a leer Salmo 34, verso 4, para que pueda predicarles en esta noche, con la ayuda del Señor, este mensaje, un año sin temores. Dice el Salmo 34, verso 4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Una vez más, busqué al Señor, dice la Reina Valera, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Palabra del Señor. El otro día un amigo me envía un texto bíblico, una plaquita, y me dice, ¿qué significa esto, amigo? Un texto, no me acuerdo bien qué texto, pero lo que yo hago inmediatamente cuando yo necesito saber algo de un texto, cuando alguien me pregunta de un texto, entre paréntesis, hace mucho que los hermanos de Redil Urbano no me mandan un pasaje y me dice, pastor, no entiendo esto, no entiendo. Eso habla de dos cosas. Uno, lo primero que puede hablar eso es que entienden todo lo que leen, ¿sí? Y lo segundo es que no están leyendo la Biblia. Espero que sea lo primero. Pero este muchacho me envía una placa y me dice, ¿me ayudás a entender qué significa esto? Bueno, cuando a mí me pasa algo así o tengo que explicar el texto a alguien, lo primero que voy es al texto original, ¿no? De hecho, una manera de decir, porque el texto original no existe, ¿no? No existe el texto hebreo original, no existe el texto griego original, pero voy a lo que más se le parece, voy al texto hebreo, voy al texto griego, más ahora que tenemos los textos en línea, ¿no? Antes uno tenía que comprarse la Biblia, la hebrea Sturgartensia, ¿no? Que salía un montón de plata, o el interlineal Logos, por ejemplo, para el texto griego, o la Sturgartensia en hebreo, para el Antiguo Testamento. Y hoy tenemos todo en línea, ¿no? Hoy hay que hacer un poco de ejercicio nada más y empezar a chequear. A veces está griego-inglés, por ejemplo, entonces eso dificulta un poquito, pero bueno, ahí uno le va encontrando la manera de conectar el texto español con el texto, en este caso con el texto hebreo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de un salmo. Entonces hice ese ejercicio que le compartí también a mi amigo, pero hice este mismo ejercicio con el Salmo 34, con el texto clave, el verso 4,
para buscar la palabra clave de mi mensaje de hoy, que es la palabra temor. Y me encuentro con la palabra mejuraj, que literalmente significa permanecer o morar en el extranjero. Cuando el salmista escribe este salmo, utiliza la palabra mejuraj, él está sintiéndose como que está en el extranjero, como está en un no lugar, como que no está, no sé si a ustedes les pasó estar en un lugar, donde el otro día me pasó a mí terminar en un barrio, como cuando hacía Uber antes también, terminar en un barrio que digo, ¿dónde estoy ahora, no? Y mirar alrededor y no saber dónde estar, no saber cómo salir, y que te empiecen a ver todos los muchachos en la esquina, ¿no? Y vos decís, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, que no es tu lugar, porque quizás ese barrio es más tranquilo que el tuyo, ¿no? Quizás el tuyo es peor, pero vos andás en tu barrio, ¿verdad? Entonces andás en tu barrio, andás tranquilo, porque es tu barrio. Entonces la sensación del salmista es el no lugar, el estar en un lugar que no le es propio, que le es ajeno, que no conoce y por tanto le genera miedo y le genera temor. Morar o permanecer como extranjero. Porque en la antigua cultura israelita el miedo era una experiencia humana común, a menudo vinculada a la incertidumbre de la vida, en un mundo percibido como lleno de amenazas espirituales y físicas. Entonces, el concepto vivir como extranjero, que tiene su eje en esta palabra, también refleja la historia de Israel, que prácticamente vivió toda su historia siendo nómada. ¿Cuándo Israel tuvo tierra propia? A mediados del siglo XX, 1947 creo que es la independencia de Israel. Pero hasta ese momento Israel siempre anduvo divagando de una manera u otra, sin tierra propia. Entonces, esta es la sensación que tiene el salmista, la sensación de estar en un no lugar propio, en un lugar siempre impropio, siempre desconocido. Por otro lado, si bien no existe un equivalente griego directo para la palabra mejuraj, el concepto de miedo a menudo se expresa en el Nuevo Testamento con palabras como phobos, que también significa miedo o temor. ¿A qué le suena la palabra phobos? A fobia, claro, de ahí viene la fobia. No estoy diciendo acá que sea literalmente mejuraj equivalente a una fobia, pero sí cuando pasa por el griego, una de las palabras que habla acerca de temor es phobos. A esta palabra mejuraj, que es temor en hebreo, si la pasamos al español traduce de la siguiente manera: pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Pero esta segunda acepción es la que más me interesa. Presunción o sospecha de algo malo que te puede llegar a suceder. Una presunción, una sospecha de que adelante en tu vida, en tu caminar, hay algo que te puede generar daño. Otra pregunta que yo me hice cuando vi este texto y se las quiero trasladar a ustedes, ¿es lo mismo temor que miedo? Para mí no es lo mismo. Cuando uno va a la definición de cada una de estas palabras, no es lo mismo miedo que temor. El miedo es una emoción que se experimenta ante un peligro real o imaginario, pero el peligro está ahí. Mientras que el temor es una sensación de inquietud o de sospecha de algo que puede llegar a suceder en tu vida. Entonces, cuando David escribe este salmo, tiene la sensación, ¿me explico? No se enfrenta a algo real, a algo concreto, a algo que está ahí, a algo que objetivamente está ahí. Él se enfrenta a la sensación que le genera el temor. Tiene la sospecha de que algo malo le puede suceder. Y esto es lo que justamente dice al empezar este salmo. Un salmo, si ustedes lo leen en su casa, un salmo que David escribió cuando fingió locura frente a Abimelech, quien lo echó del frente suyo y se fue cuando David vivía en tierra ajena también entre los filisteos. Por eso me encantan los salmos, Lau, me encantan los salmos. Y sobre todo los salmos de David, porque revelan, en este caso, las sensaciones de un hombre que se nota abrumado por las situaciones que podrían sucederle en un futuro no lejano, sino inmediato.
Y nosotros cada uno somos tan humanos como el salmista. Y los temores aparecen, ¿sí o no? Los temores están, los temores se aparecen en nuestro camino, en la vida diaria. Más cuando notamos la coyuntura que nos rodea. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cuáles son tus temores para este año? ¿Cuáles son tus temores para este 2025? A vos que estás escuchando, ¿cuáles son tus temores para este año que recién comienza? ¿Quedarte sin trabajo? ¿Ese es tu temor? ¿Que tu pareja te abandone? ¿Ese es tu temor? ¿Que te sientas solo, sola como tiempo atrás? ¿Que te vaya mal en tus estudios? ¿Que des lo mejor pero aún así te vaya mal? ¿Que la enfermedad que tenés se agrave o que aparezca una enfermedad? Vieron que a veces la gente tiende a hacer eso, ¿no? Me duele un poquito acá. ¿Será que tengo esto? Dice, ¿no? Y ya hace el diagnóstico y prácticamente ya algunos hacen el tratamiento porque hasta se toman algunas pastillas respecto a eso. ¿Qué te causa temor en este año que estás comenzando? ¿Que la enfermedad te llegue o la enfermedad se agrave? ¿O que ciertas tentaciones o inclinaciones te venzan por completo y ya no puedas darle batalla? Bueno, yo quiero decirles dos cosas al respecto para que este año vivan un año sin temores. Dos cosas quiero decirte al respecto. La segunda es más importante que la primera, pero siempre cuando hay dos empieza por la primera. ¿Sí? Entonces vamos con la primera a pesar de que la segunda es la más importante. Los temores, como definía antes, son una sensación, son una sospecha de algo que puede suceder. Es decir, tiene menos fundamentos que el miedo. El miedo, digamos, cuando alguien siente miedo, eso es más real que el temor. ¿Me siguen? Es más objetivo que el temor, porque el miedo, de repente uno, cuando se quema la mano y después se acerca al fuego, tiene miedo de quemarse porque es objetivo, el fuego está ahí. No es una sospecha de que me va a quemar. Me va a quemar si yo toco el fuego. Entonces, es diferente, es decir, tiene menos fundamento que el miedo, el temor. Y es muy probable que si es temor, parta de una sensación o parta de una sensación de inquietud y de sospecha por algo que probablemente nunca te va a suceder. Decile al que tenés al lado, por favor. Quizás nunca te va a suceder, decile. Quizás nunca te va a suceder. No tengas miedo. No porque me va a dejar, porque a mi mamá la dejaron, y a mi abuelo lo dejaron, abuela lo dejaron, y a mi bisabuela lo dejaron, no, me van a dejar a mí también, ¿no? Entonces hacen cosas irracionales para mantener a una persona al lado con tal de que no la abandonen, cuando quizás no está ni siquiera en las antípodas de ese hombre dejar y abandonar a esa mujer. Pero ahí está esa mujer o ese hombre, pónganle el ejemplo que ustedes quieran, de temer que algo le suceda, cuando quizás nunca le pase. Y hay que tener cuidado, amigos y amigas, porque los temores pueden transformarse en fobias después, que son, ahí sí estamos en un problema un poco más grave, que son un miedo intenso e irracional a los objetos, ciertas situaciones o ciertos pensamientos que objetivamente no son peligrosos. Una araña, de las que, ¿cuánto tienen araña en su casa? A ver. Tenemos araña en nuestra casa, ¿no? Ya las conocemos, le ponemos nombre a alguna o no. Algunos ven esa araña y saltan arriba de la mesa, ¿no? Son fobias. No me quiero reír de los que tienen eso porque no llega a ser una fobia, pero para mí hay algo que no puedo ver ni acercarme, que son los sapos. Pero es algo que, no sé, yo veo que los chicos, mis hermanos, llenaban un estanque así lleno de ranas, de sapos, una locura, era cuando eran chicos ellos, ¿no? Y jugaban a eso, y yo no puedo ni ver uno, ¿no? Otros tienen con las ratas, etcétera, etcétera. Pero generalmente esas cosas a las que les tenemos repulsión o fobia no nos van a generar un daño de acuerdo a lo que nos genera a nosotros. ¿Me explico? A la sensación que uno tiene en el cuerpo, la desesperación que uno tiene. Entonces hay que tener cuidado ahí cuando los temores se empiezan a convertir en una fobia, que es un miedo intenso, irracional, porque es una cosita así, y vos sos una persona de 1,60 m, 1,70 m, con 50 kilos, que a una araña agarrás, la pisás así y ya dejó de existir, pero sin embargo le seguís teniendo miedo a eso. Entonces,
eso es algo que nos genera un problema mayor. Entonces, esto era lo primero. Quizás esa sospecha, esa inquietud, esa ansiedad que tenga, nunca se haga real. Esa es la ecuación también que hay que encontrarle a los temores. Quizás nunca se transformen en realidad. Y la segunda cosa que quiero compartirte, y más importante, es la manera en que el salmista contrarresta esta sensación de inquietud y de sospecha ante el mal que se le avecina. Hay una manera, amigo y amiga, de liberarte de esos temores. Hay una manera de arrasar con esos temores, de sacarlos de tu mente, de sacarlos de tu corazón. Hay una manera de romper con esas cadenas que te atan a ellos. Hay una manera de traer seguridad y certeza a tu vida. Hay una manera de enfrentar las oscuridades de tu vida, donde pensás que nadie puede ayudar, esa falta de empleo que tenés miedo que te suceda, ese fracaso en tu familia porque los antepasados tuyos fracasaron y tuvieron desastres en su familia, entonces está ese temor latente. Hay una manera de destruir ese temor para que dejes de vivir una vida infeliz, temerosa respecto al futuro, preocupada todo el tiempo de que tu familia no termine desarmada. Hay una manera de contrarrestar el temor a las enfermedades que quizás nunca lleguen a tu vida. Y es lo que dice el salmista antes de lo que leímos recién. Busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Esa es la manera de contrarrestar y de atacar los temores. Busqué al Señor, dice el salmista, e inmediatamente dice, y Él me oyó en la Reina Valera 60. Quiere decir, amigo y amiga, que la búsqueda del salmista estuvo puesta en palabras, porque dice, Dios me oyó. Entonces busqué al Señor, pero no lo busqué de cualquier manera. Puse esa búsqueda en palabras. El salmista seguramente oró, seguramente clamó, seguramente cantó el salmista en esa búsqueda del Señor. Es más, dice el verso 6, en la versión Dios habla hoy, este pobre gritó y el Señor lo escuchó. Entonces, en esa búsqueda le fue necesario al salmista gritar, clamar, dice la Reina Valera, gritar al Señor, pero no gritarle de enojo, sino gritarle pidiéndole auxilio y socorro. Por el orden del Salmo parece que en el verso 1 lo primero que hizo en la búsqueda fue cantar. Diga conmigo, cantar. Un poquito más fuerte, cantar. Cantar. Porque dijo, su alabanza estará de continuo, ¿dónde? En mi boca. Entonces, es muy probable que en esa búsqueda lo primero que hizo el salmista fue cantar. Mientras que en el verso 4, que es el verso que nos ocupa hoy, dice, el Señor me escuchó. Por lo que podemos conjeturar que lo que hizo después de cantar fue orar. Diga conmigo, oró. Y mientras llegamos al verso 6, esa búsqueda llega a su clímax más intenso cuando dice, y este pobre no solamente cantó, no solamente oró, este pobre gritó, este pobre clamó. No sé si su forma de buscar a Dios era así, como escalonada, ¿no? Primero cantaba, luego oraba y finalmente clamaba y gritaba. O si es que solo con cantar no logró que sus temores se fueran, no, estaba temeroso, estaba con angustia, con ansiedad respecto a los que querían quitarle la vida y empezó a cantar, pero un alivio sintió, pero no del todo quedó aliviado. Entonces quizás después fue a la segunda instancia y empezó a orar, pero no quedó del todo tranquilo orando tampoco, hasta que la búsqueda tuvo que convertirse en un clamor que se escuchó hasta el cielo, como esa mujer a la que le están robando el auto, pero empieza a gritar desesperada, no porque le están robando el auto, sino porque en el asiento de atrás está atado con el cinturón su hijo y se están llevando el auto con su hijo. Entonces empieza a gritar que el auto se lo lleven, pero auxilio, socorro, se están llevando a mi hijo. Esa es la desesperación que siente el salmista. A ver, las mamás que están en este lugar me van a entender. Los papás que estamos en este lugar en una situación así, te están llevando lo más valioso de tu vida.
Y vos no vas a ponerte a testear ahí, no vas a ponerte a llamar al 911, vas a empezar a gritar a todo mundo. Si alguien que está cerca te puede dar una mano porque se están llevando no solamente lo material que puede recuperarse, sino te están llevando a lo más valioso de tu vida, que es tu propio hijo. Esa búsqueda tuvo que convertirse en un clamor de auxilio, en un clamor como de esa mujer que dice: ayuda, ayúdenme, auxilio, porque quizás hasta que no llegues, amigo y amiga, hasta esta instancia de tu vida, hasta esa búsqueda tan intensa, tus temores no se van a ir, porque solamente estás cantando, porque solamente estás orando, pero tiene que llegar el momento para que esos demonios huyan de tu vida y esos temores y esos miedos finalmente abandonen tu corazón, abandonen tu mente, abandonen tu ser. Cuando tengas que clamar al Señor hasta que te quedes sin voz de tanto clamar al Señor con toda tu existencia. Si no lo haces, los temores seguirán estando, porque así dice el Señor a su pueblo a través del profeta Jeremías: me buscarán y me encontrarán, me hallarán, pero me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. ¿Alguien dice amén a eso? Hace unos días me llegó una notificación de una madre ecuatoriana que está buscando a su hijo desaparecido hace unos meses. Eso es una búsqueda. ¿Qué tengo que ver yo con su hijo? 4.600 kilómetros hay desde Buenos Aires hasta Quito, Ecuador. Pero esa mujer no se va a quedar tranquila hasta que la noticia de la desaparición de su hijo llegue a todo el mundo. Eso es búsqueda. ¿Me explico, amigos? Eso es búsqueda. Búsqueda no es: bueno, nos lo encontramos, pasó 1 año, pasó 2 años, pasó 3 años, bueno, quién sabe, se habrá ido por voluntad propia, quién sabe en algún lugar esté. No, una madre no va a hacer eso. Y a mí, que no lo conozco, que no conozco a esa familia, me llega una notificación a tantos kilómetros y después de tanto tiempo. Eso es búsqueda. Cuando no importa la distancia, cuando no importa el tiempo transcurrido sin recibir una respuesta, pero aún así seguir y seguir. ¿Y cuándo esa mujer va a dejar de buscar a su hijo? Nunca. Lo va a buscar hasta el último día de su vida. Es como si el salmista nos dijera: si no alcanza cantando, orá, y si no alcanza orando, gritá, clamá, porque este pobre clamó y gritó y el Señor lo escuchó. Esta madre está haciendo lo mismo, está buscando por todos los medios posibles encontrar a su hijo, como el padre de María Cash. Habrá que dejar la vida en esta búsqueda, amigos, yendo y viniendo kilómetros y kilómetros para encontrar a su hija, que esperemos ahora el caso sea reabierto de alguna manera para tratar de encontrar al asesino o el cuerpo o la vida, si está viva esta jovencita. El padre perdió la vida de tantos viajes en la ruta por encontrar a su hija. Pero a diferencia de ese pobre hombre, nadie que busque a Dios así, con esa intensidad, va a ser desatendido por Él, va a ser olvidado por Él, va a ser desoído por Dios. Dice el salmista: clamé al Señor, busqué al Señor y Él me oyó. Él te escucha, amigo. Él te escucha, amiga. Dios te escucha. Nadie que busque a Dios con esta intensidad va a recibir una negativa de Dios. Él te escucha. Él tiene oídos para oír y oye. No se trata entonces, sí, Él te escucha. Más bien esto se trata de que si vos le hablás, que si vos le cantás, si vos le clamás, si vos le implorás a Dios. La gente de fe sabe que Dios escucha, que Dios tiene oídos y oye, no es como los dioses de piedra o cerámico. Se trata de cuánto estás dispuesta a buscar para que tu respuesta llegue. Por eso me encanta uno de los personajes más lindos del Antiguo Testamento, es Jacob, que se enfrenta con un ángel y no lo suelta y no lo deja en esa búsqueda desesperada de la bendición. Y el ángel le dice: ya está, ya se acabó esta lucha, yo me voy, vos te quedás. Y Jacob le dice: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y rayó el alba y desde ese día Jacob dejó de llamarse Jacob y se llamó Israel,
padre de una nación. Mientras otros desisten ante las primeras dificultades, ante los primeros golpes de la vida, ante los primeros cachetazos, ¿no? Hay gente que se ofende, hay gente que rápidamente baja los brazos, hay gente que en la menor tensión son como una cuerda desgastada de una guitarra, de un bajo que ante la menor tensión se corta. Y hay gente que ante la menor tensión deja. Por eso me encanta Jacob y por eso me encanta este salmo de David. Clamé al Señor, canté, oré, grité hasta que Él me escuchó. Entonces tenemos que decir nosotros lo mismo. Hay que buscar, hay que pedir, hay que orar, hay que cantar, hay que gritar hasta que raye el alba. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que la bendición no llegue, hasta que las puertas no se abran, hay que seguir insistiendo. Algunos piensan que porque Dios no responde, Dios no escucha. Sí, escucha, Dios siempre escucha. A veces no responde como queremos, pero eso es mensaje para otro domingo. Pero no sabrás si es la voluntad de Dios, si te lo va a dar o no, si te va a responder o no, hasta que no lo busque como lo buscó el salmista. Hasta que no te quiebre y te rompa en 1000 pedazos para que Él mismo te vuelva a reconstruir una vez más. Algunos cristianos creen que diciendo unas palabras, yo ya se lo entregué al Señor. Como que ya con eso es todo. No es todo, hay mucho más por hacer. Hay vigilias. Yo siempre pienso, a veces veo a los padres pidiendo oración o algo por el estilo. Hasta el día de hoy de que soy pastor, nunca un padre desesperado, una madre desesperada o alguien desesperado me dijo, pastor, quiero la llave de la iglesia, quiero que me acompañes. Yo entro a trabajar a las 8, salgo de mi casa a las 6. Vos podrías, ¿cómo podríamos hacer? Porque quiero ir cuando raya el alba a las 5 de la mañana a la iglesia, a orar, a tirarme en el suelo, a llorar porque en mi casa no me puedo mostrar vulnerable. Mi hijo está enfermo, está hospitalizado, está esperando un trasplante, su vida corre riesgo. Hasta el día de hoy, 15 años de pastor, nunca tuve esa experiencia de que alguien dijo, voy a hacer eso, porque ya intenté esto, no quiero llorar en mi casa, no quiero gritar en mi casa, no puedo hacer ese espectáculo frente a mi familia. Pero si voy a la iglesia, podrías abrirme la puerta de la iglesia, podrías estar conmigo, podríamos orar juntos y clamar al Señor. Porque hasta que eso no suceda, yo no puedo decirte, hiciste todo lo posible. No hiciste todo lo posible todavía. Todavía no hiciste lo necesario para que llegue ese milagro a tu vida. Todavía no. Quizás cantaste, quizás oraste, pero falta gritar. Hasta que ese momento no llegue, quizás esa respuesta no llegue. No es búsqueda entregárselo al Señor y decir, bueno, yo ya lo entregué en las manos del Señor. Búsqueda es cuando lo intentás de 1000 maneras. Búsqueda es cuando no hay otra alternativa. Vos decís, yo tengo que seguir buscando. No hay otra manera de encontrar la respuesta o de que esto se vaya de mi vida, sino buscando. Para contrarrestar los temores, las ciencias modernas te piden probar con técnicas de relajación. Y dice, cuando te sientas atemorizado, tírate en un sofá, en un lugar cómodo, empezar a hacer yoga, técnicas de relajación, a combatir de esa manera los temores. La ciencia te dice, tenés que hablar con alguien de confianza, tenés que poner en palabras esto hacia afuera. La ciencia dice, sobre todo los conductistas, tenés que exponerte gradualmente a ese temor. Si tenías temor a estar en público, la famosa agorafobia, a salir de tu casa, andá al portón, andá a la esquina, andá a la parada, después volvé y hacé eso todos los días y andá un poquito cada día más lejos. Te van a decir eso, porque esa es su manera de poder ayudar al ser humano ante sus temores. Pero la palabra fiel y verdadera te va a decir otra cosa. Busca a Dios. Busca a Dios y Él te va a librar de todos tus temores. No de uno,
No de 2, porque hay gente miedosa. Hay gente miedosa, temerosa acá en este lugar, que a todo. No de 1, no de 2, no de 3, de todos. De los fundados y los infundados. De los que parten de una sensación, como decía un político años antes, la inseguridad es una sensación. O de los que se desprenden de las estadísticas, los robos y las delincuencias, sea por una sensación o sea por un hecho duro de la realidad. Dios te va a librar de todos esos temores. 3 de cada 5 trabajadores argentinos creen que este año perderá su trabajo. Una de tantas estadísticas. Pero esas estadísticas no te tienen que robar la paz, no te tienen que robar la tranquilidad. Te tienen que llevar a buscar a Dios más que nunca. Y Él te va a librar de ese temor y de todos los temores que tengas para este 2025. Porque no hay temor basado en sensaciones o en datos duros de la realidad que Él no pueda destruir. Él es capaz de destruir cualquier miedo, cualquier temor. Dios te dice que este año 2025 puede ser un año sin temores para vos. Y yo lo creo, amigo.